Esta mañana vamos a hablar de literatura. Tenemos con nosotros a un escritor, Petreri, que bien, ya va por su cuarto trabajo y nos encanta que esté de nuevo aquí porque vino a contarnos sobre el primero, Tú puedes dialogar con la esperanza. Hemos conocido también el segundo, Dialogando cuando el sol no brilla. Ya escribió un tercero en el mismo año, además, Disfruta la vida, empieza hoy. Y por último nos trae su cuarto trabajo, que ya está además editado, Pescadores de sueños. Bueno, pues con él vamos a charlar. Se llama Víctor Manuel, como el cantante. Bueno, en cuanto... sí, él se ríe, pero es así, es Víctor Manuel Muñoz Calero. Como decíamos, Petreri ha estado en contacto con diferentes culturas, así reza también en la presentación de su libro, con sus vivencias, con el sufrimiento propio y ajeno. Imagino que se aprende muchísimo y bueno, eso da un empujoncito, ¿no?, a la hora de escribir. Los libros son, dice, para él un medio efectivo para acercarse a las personas que tienen inquietud por entender esta vida o tal vez no logran ser felices. Compartir sus escritos se ha convertido en un canal de conexión donde lector y autor se encuentran. Bueno, pues así de bonito suena todo lo que escribe y vamos ya a charlar con Víctor Manuel, que está preparado y está con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ya 4 libros en el mercado, creo que uno sin publicar en España, ¿o cómo está eso? Sí, así es. Uno de los libros se ha editado en América únicamente, Solo de momento. De momento, que es el tercero. Es el tercero, sí. ¿Y eso por qué? Bueno, son cuestiones editoriales que me imagino que verán más posibilidades al mercado americano que aquí, o por la crisis y demás, y pienso que por eso hayan decidido llevarlo a América, a México en este caso. A México, donde está teniendo buena aceptación. Sí, muy bien. De hecho, el libro pues lleva unos 4.000 ejemplares. Uh-huh. Qué maravilla, ¿no? ¿Cómo te sientes? Bien, muy satisfecho, muy satisfecho. Me alegro muchísimo. Bueno, nosotros hemos leído el primero, que nos lo regaló, al igual que ha hecho ahora con el cuarto, que también lo tenemos aquí, Pescadores de sueños. Realmente son, ¿cómo los catalogamos? Libros de autoayuda, autobiográficos, de vivencias. ¿Tú cómo los llamarías? ¿Cómo los presentarías? Pues generalmente se conocen como libros de autoayuda. Uh-huh. Yo creo que es más correcto decir libros de desarrollo personal. Pero en este caso, este último trabajo se diferencia un poquito porque mis otros trabajos eran ensayos y en este caso se trata de una fábula inspiracional, una novela corta, y tengo que reconocer que bastante autobiográfica. Uh-huh. Bueno, ¿qué has encontrado, Víctor, a la hora de escribir? Víctor Manuel, ¿por qué? ¿Por qué escribes libros? ¿Qué encuentras tú en la escritura? Arriba hemos leído algo que nos acercaba ya un poco a la respuesta, pero a ver, ¿qué sale de ahí dentro? Pues principalmente he encontrado una forma muy eficaz de ordenar mis propias ideas y pensamientos, y también, para mi sorpresa, porque yo nunca pensé en publicar, he encontrado que todas esas reflexiones y pensamientos e ideas que yo trato de ordenar le sirven a la gente. Uh-huh. De los 4 libros, ¿cuál se ha vendido mejor? Pues hasta ahora el libro que está en México, sin duda. También ha sido una editorial mucho más grande, como Ediciones B, con una tirada mucho mayor, mucha mejor difusión. Pero esperemos que este último funcione tenga mejor. La misma aceptación y además ya está publicado al poquito tiempo, ¿no?, de estar escrito. Nos decías que se nota mucho, que hay mucha diferencia entre trabajar con una editorial o con una agencia. Cuéntanos un poco, cuéntale a la audiencia cómo funciona esto, porque es interesante. Sí, pues es que cuando yo empecé a pretender publicar, varios autores acabamos uniéndonos en el mismo camino y compartiendo las experiencias nos dimos cuenta que las agencias literarias son un filtro de acceso a las editoriales. De hecho, incluso hay muchas editoriales que si los libros no vienen de agencias literarias ni siquiera los valoran. Uh-huh. Entonces, sabemos que es difícil, pero a partir de ese momento entendimos que si podíamos acceder a una agencia literaria, pues sería mucho más fácil
que fácil relativamente, pero tendríamos un acceso quizá más fácil para acceder a las editoriales, porque ellos tienen la experiencia, los filtros, los contactos, y van a ferias, conocen el mundo, conocen cuáles son las tendencias editoriales, qué buscan las editoriales, información que un autor no tiene. Tienen muchos más profesionales trabajando en la agencia que en una editorial, y así pues funciona mejor, imagino, ¿no? Sí, le descarga de mucho trabajo a las editoriales, porque realmente es un filtro importante para ellos, porque la agencia vive del éxito de sus autores y entonces tiene que hacer un filtro importante para mantener esa empresa. Bueno, vamos a hablar un poquito de este último libro. ¿Quiénes son los pescadores de sueños, Víctor Manuel? Bueno, pues los pescadores de sueños es una filosofía de vida que creo que en una época de mi vida donde yo me perdí y tanta fue mi desorientación y no sabía dónde ir que me fui a China a vivir, pues creo que en ese viaje en China, a través del contacto con esa cultura, con personas de allí, con la filosofía que suelen llevar, empecé a construir esa propia filosofía que yo le he acabado llamando pescadores de sueños. Que no es más que el darme cuenta que cuando las cosas no van mal o simplemente con el paso del tiempo, la rutina, perdemos mucho la capacidad de soñar. Entonces, lo que me he dado cuenta es que en los malos momentos quizás es cuando más necesitamos de ello, de volver a ilusionarnos, de aprender a soñar y además hacerlo de forma mejor para poderlo disfrutar, que es lo más difícil. ¿Qué secretos descubre este libro al lector? Bueno, pues a través de un adivino, porque el personaje que nos transmite la filosofía es un adivino, que es un personaje real, que bueno, cuando nosotros fuimos a ver a esta persona y hablamos con él, esperábamos una adivinación, que no creía yo mucho en ello, pero resultó que ese hombre pues lo que tenía era una capacidad de motivar y de inspirar a las personas para cambiar la actitud que a veces tenemos y que nos ayuda a construir el mañana. ¿Es importante cambiar la actitud para cambiar los pensamientos o las circunstancias? Súper importante. De hecho, una de las verdades que yo creo que él me transmitía es que en realidad esa actitud hace dos cosas. Una es que construye nuestro mañana y otra es que nos ayuda a estar bien en el presente. Háblanos de la cercanía del protagonista al escritor de la obra. Pues realmente es muchísima la relación. Siempre una obra está ficcionada porque por cuestiones literarias pues tiene que ser atractiva y demás, y también por recopilar, pero yo cuando terminé de escribir Pescadores de Sueños sentí muchas dudas de si debía publicarlo, y eso era porque me di cuenta que me había desnudado demasiado. Entonces con eso ya te puedo decir que hay mucho de mis vivencias, de mis sentimientos, de mis miedos y de mis sueños. Y también habrá de tus aprendizajes. Principalmente, es el motivo principal por el que escribí este libro. ¿Qué más has aprendido en China, Víctor Manuel? Pues a ver la vida de una forma diferente, que no quiere decir que vivirla como la viven ellos, sino aprender que realmente todos los dogmas, las creencias, todo demás son límites. Y explico esto mejor. O sea, yo me he encontrado que cosas que aquí están mal, allí están bien. Por ejemplo, ¿tenemos algún ejemplo que la gente pueda contrastar? Pues por ejemplo, yo salía a comprar y al centro de la ciudad, vivía en Guangzhou, en el sudeste asiático, una ciudad muy grande, y cuando salía a comprar al centro de la ciudad, en horas punta
pues me tiraba 5 horas para poder subir a un taxi. Era imposible subir a un taxi. Yo tan educado, tan respetuoso, pero ahí me quedaba. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Que hay pocos taxis? Hay mucha gente, pocos taxis, y la gente pues no es tan educada como suele ser en otros lugares. Entonces tú respetuosamente vas dejando pasar a señoras, vas dejando pasar a personas, intentas seguir un orden y al final te quedas allí. Entonces, de esa forma te haces fuerte. Y eso no quiere decir que aprenda a ser irrespetuoso. Simplemente quiere decir que allí no está mal luchar por esa supervivencia de poder llegar a casa a una hora decente. Ya. Bueno, realmente interesante nos parece este último libro de Víctor Manuel Muñoz Calero, Pescadores de Sueños. También has conocido a una psicóloga que te ha hecho el prólogo, Aurelia García. ¿Qué vínculo te une con Aurelia? Bueno, pues es una historia curiosa porque Aurelia García, que es escritora, psicóloga y además editora. Es la editora. Resulta que compartimos agencia literaria. Entonces fue precisamente Marta Sevilla, que es nuestra agente, la que al ver su capacidad para distribuir los libros, venderlos, etcétera, le propuso que montase una editorial. Entonces eso, unido a que es psicóloga y pues tiene canales de distribución, pues decidió crear la editorial. Y al crear la editorial, pues Marta Sevilla le pasó el dossier de todos los libros que tenía y pues ella pues se quedó fascinada con Pescadores de Sueños. Y desde ese día pues empezó a tratar de convencerme que me embarcase en su proyecto. En principio parece un libro de fácil lectura, las letras grandes, 128 páginas que se leen en una tarde casi, y del que realmente podemos extraer mucha sabiduría y además pues disfrutar de una historia, de un relato que nos lleva a China y que nos hará conocer también mejor a su autor, a Víctor Manuel Muñoz Calero, petrerense, ya escritor de 4 libros, 3 de ellos publicados en España, y que cada vez nos trae una historia más bonita, más cercana y más creativa, y que más nos va a ayudar. Víctor Manuel, pues ya vamos a desearte muchísima suerte con la venta de este libro. ¿Dónde lo pueden encontrar los oyentes? Sí, hemos intentado que, por ejemplo, aquí en Petrel pues esté en todas las librerías. Así que debería estar en todas las librerías. ¿Con qué precio sale al mercado? Pues eso es otra cosa que me gustó mucho de esta editorial, porque tiene un precio muy económico, son 10 euros. ¿Qué me dices? Bueno, pues por 10 euros yo creo que tener una buena historia en las manos, que además nos eche un cable a la hora de plantearnos, ¿no?, cómo actuamos y cómo hacemos las cosas, esos miedos y esas cosas que nos dejan vivir un poco tranquilos, ¿no? Pues cómo vivimos el presente y cómo nos proyectamos al mañana. Pues es perfecto. Muchísimas gracias, Víctor Manuel. Te esperamos con el 5º libro. ¿Hay proyectos ya en la cabeza? Seguro que pronto. Seguro. Pues te deseamos lo mejor, que salga todo muy bien con la venta de este libro y que enseñe a mucha gente. Sí, gracias. Gracias a ti siempre.